Listo. Ujú. Ya está. Entiendo. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, continuando con el taller sobre redacción de las fichas de referencia y derivación, vamos a avanzar tanto desde la perspectiva etimológica de lo que significa y qué es lo que podemos hacer en base a ya las experiencias planteadas. Bueno, primero tendremos que saber la redacción, ¿no? Y la redacción, como redacción se denomina a la acción o efecto de redactar. Como tal, es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas, lógica y coherentemente dentro de un texto. En este sentido, la redacción es un proceso de escritura por medio del cual se compila una serie de ideas y se las pone en un orden de un texto, distinguiendo y jerarquizando las ideas principales de las secundarias, de manera que se produzca una secuencia lógica caracterizada por la cohesión y la coherencia. Para redactar es válido trazar un plan o esquema o estructura, ¿no? Que sirva de guía a la hora de ir avanzando con la composición del texto. Además, se aconseja escribir con claridad y corrección, haciendo buen uso de las palabras y de los signos de puntuación. El objetivo de la redacción es componer un texto que logre transmitir un mensaje determinado a un público específico y con una intención definida. ¿Cuáles son los otros fundamentos básicos de la redacción? Es la corrección, el tipo ortográfico, pero también el morfológico, el sintáctico, así como el léxico semántico, fundamentalmente para que nuestro texto pueda ser leído y comprendido de manera correcta. La adaptación, por su parte, es el proceso por medio del cual dotamos al texto de una serie de características para que se adecue a un público determinado y finalmente la eficacia, que supone la elaboración de un texto que cumpla con su propósito. Bueno, vamos a hacer uso de la guía de elaboración de fichas de derivación y de referencia, ¿no? La nueva ficha de registro de consultas telefónicas línea 100 tiene como propósito responder las necesidades e información del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual Aurora a la alta dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, frente a los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y otro tipo de maltratos que son atendidos a través de la línea 100. Esta ficha se encuentra debidamente validada por las unidades técnicas del programa. Finalidad. El presente instructivo tiene como finalidad brindar pautas para el correcto llenado de la ficha de registros de consulta telefónica línea 100, el cual pretende contribuir con la mejora en la calidad del registro de información de la atención que se brinda a las personas afectadas por hechos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Instrucciones específicas de llenado de la ficha. La ficha ha sido diseñada para facilitar al operador o operadora del servicio de línea 100 identificar los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en las consultas telefónicas y de esta manera brindar una respuesta inmediata, oportuna y orientar a la persona informante o él o ella misma en los ir frente a los hechos de violencia. Por esta razón, la ficha se divide en datos de la persona informante, persona afectada, motivo de consulta, datos de la presunta persona agresora, evaluación de riesgo y vulnerabilidad y acciones realizadas. La ficha favorece el logro de los siguientes objetivos: poder identificar los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar a través de la consulta telefónica, brindar orientación frente a hechos de violencia a través de la consulta telefónica por parte de la persona informante, identificar el nivel de riesgo de manera presuntiva para su derivación y acción inmediata por los centros de emergencia mujer y el servicio de atención urgente,
La información registrada en las fichas permitirá desarrollar una estrategia de intervención de acuerdo al tipo de consulta identificada a través de las llamadas telefónicas. Registrar todas aquellas personas afectadas por hechos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo final o aquellas que conozcan según el caso de maltrato o violencia. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, pero parte desde las estrategias de la entrevista que hemos realizado y desde los principios y enfoques que cada uno de nosotros como profesionales lo tenemos introyectado en nuestra recolección de datos, porque la entrevista no es otra cosa que la posibilidad de ingresar hacia la persona y poder tener la información adecuada para brindarle la mayor orientación y el mejor recurso de auxilio que se pueda dar. ¿Sí? Sin esta estructura de la entrevista, todo esto podría ser fácilmente saltado, no tendría el compromiso por parte del profesional que llena la ficha, si es que no estamos introyectados con el tema de derechos humanos, salud pública, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, ¿no? De todos estos enfoques que son importantes al momento de elaborar la entrevista y al momento de recolección de datos. Por eso que, si bien es cierto, la ficha está y puede estar bien estructurada, si nosotros no somos los que absorbemos la información y la logramos detallar a través de una buena redacción en el documento, que es la ficha, ¿no? Entonces, la información no va a llegar exacta, no va a llegar precisa y sobre todo no va a llegar a valorar el nivel de riesgo que pueda tener en ese momento vivir en ese momento la persona que está denunciando. Redacción del motivo de consulta. Esta sección está referida a las características e indicadores de la situación de violencia física, psicológica y económica o patrimonial, así como cualquier hecho por violencia sexual u otro tipo de consulta donde se evidencia maltrato en el marco de la Ley 3364. El llenado de esta selección involucra un acercamiento de la situación de violencia que aqueja a la persona afectada, por lo que se debe brindar un espacio de escucha activa. La información precisa y clara que se obtenga facilitará la intervención profesional eficaz, por lo que él o la operadora o operador ayudará a la persona consultante a expresar y ordenar sus ideas en el relato de los hechos. Tipo de violencia. Si la consulta telefónica es por un hecho de violencia física, psicológica, económica, patrimonial o sexual en el marco de la Ley 3364, previa a la validación de él o la operadora o operador según el relato de la persona consultante. Existen varias opciones para hacer una tipología o clasificación de la violencia. Para efectos de este tipo, de esta ficha, el tipo de violencia se indicará de acuerdo a las características de la agresión relatada, pudiendo ser una de ellas o varias a la vez. Esta parte medular de la ficha es la que se gestiona se consignan los hechos de violencia ocurridos y de ello depende que la institución a donde se derive el caso dé la prioridad que solicitamos. Es la representación de su trabajo en las acciones realizadas para la intervención del caso. La narrativa debe ser clara, coherente, precisa, concisa, ubicando los hechos en tiempo, del actual hacia atrás, y espacio, donde se dan las agresiones. ¿Qué comisaría se realiza las denuncias? Indicando si realice la denuncia, de ser el caso, consignar el nombre de la comisaría. Para ello se propone el siguiente orden. Hechos. Descripción detallada de los hechos de violencia, consignando día y hora de la agresión, tipo de violencia. En este caso, de no tener el nombre de la víctima o del agresor, referirse ellos como NN. Los antecedentes de la violencia. Denuncias anteriores, consigne el nombre de la comisaría, fecha, estado del proceso, la víctima cuenta con medidas de protección o no, si tiene garantías personales o no, ¿no? Factores de riesgo, alcoholismo, drogadicción, discriminación, amenaza con dañar a los hijos o a alguien más,
ha perpetrado lesiones graves, tentativa de femicidio o parricidio, presenta fantasías, ideas o intentos o amenazas de suicidio, ausencia de la persona cuidadora en la vivienda, que es al peligro al niño o adolescente. Factores protectores, si cuenta o no cuenta con una red familiar. Factores ambientales, que incrementan la situación de violencia como la pobreza, el analfabetismo o la zona donde vive o el acceso a la justicia, ¿no? Nosotros que estamos trabajando en la línea 100, tenemos las circunstancias donde hay comunidades que la comisaría más cercana está a 3 horas, por tanto, la posibilidad de que llegue un patrullero es imposible y por tanto debemos utilizar otros recursos como los tenientes gobernadores o el presidente de las rondas campesinas, ¿no? O alguna autoridad que en ese momento podamos encontrar. Por eso es muy importante claramente a la víctima y al acceso de la justicia que pueda tener esta víctima en el momento de la violencia. Las acciones realizadas son coordinaciones que se han efectuado indicando el nombre de la comisaría, nombre y apellido del personal de la Policía Nacional, quien recepcionó la llamada, número de teléfono, de igual forma consignar los nombres, teléfonos de los coordinadores regionales, bueno, ahora son jefes territoriales, personal de apoyo, directores de SAO, con quien se coordinó la atención del caso, ¿no? Y eso hay que consignarlo en las acciones realizadas hasta el último momento que se deriva el caso, ¿no? Incluso es importante no solamente marcar esto, sino a quién se le deriva el caso, qué es lo que se conversó, qué es lo que se acordó, y posterior incluso al envío, confirmar la recepción de la ficha, ¿no? Que a veces se envía, pero los correos son equivocados, ¿no? O, por ejemplo, hemos visto que el directorio de los CENERS no están del todo actualizados y enviamos a personas que ya no están trabajando, ¿no? En los centros de emergencia mujer y que por tanto estaríamos vulnerando el derecho a la privacidad de la víctima de violencia, pues estaría llegando información a personas que ya no están trabajando en el programa, por lo tanto está saliendo la información del programa o incluso de la alineación, ¿no? Y también la valoración de los niveles de riesgo, también eso es muy importante, ¿no? Incluso la proyección, porque recuerden que los niveles de riesgo no son estáticos. Hoy día puedo tener un riesgo elevado, pero dentro de un par de horas puede ser bajo, porque de repente el hombre viajó, ya no está, ¿no? O viceversa, ¿no? O sea, en este momento mi riesgo es moderado porque el hombre está fuera, está de viaje, pero va a llegar en un par de horas y sé que me va a dañar y me va a maltratar. Entonces, no solamente hay que poner la valoración de riesgo en los 3 niveles, sino el potencial, ¿no? Hacia dónde iría, si va a ir al crecimiento o al decrecimiento del riesgo que pueda tener la persona, ¿no? Eso es también muy necesario e importante que se realice, ¿no? Acá, gracias a la capacitación que se recibió, podemos, bueno, lo que estábamos en fortalecimiento de línea 100, pues, el programa de atención en las llamadas, ¿no? La verificación y operatividad del sistema, después la recepción de la llamada, ¿no? Si corresponde a la llamada perturbadora o no, si es sí, se elimina, si es no, se brinda el acogimiento, se identifica el motivo de la llamada, ¿no? Posterior a eso se decide si corresponde a los hechos de violencia, ¿no? Si es no, se brinda información, se finaliza la llamada. Se le brinda también no solo información, sino orientación y si podemos brindarle, por ejemplo, si hay una persona que requiere de alimentos, no solamente hay que decirle vaya a tal sitio, ¿no? Sino hay que verificar que el sitio donde estamos derivando estén atendiendo, porque por problemas por circunstancias de la pandemia hay muchas instituciones que no están atendiendo, pero no solo eso, sino indicarles qué recursos tienen que llevar, ¿no? Por ejemplo, partida de nacimiento, si tienen recibo, o sea, todo lo que necesite para que no vaya 2 veces, sino vaya y ya vaya con su
todo preparado para iniciar el proceso que la persona demande en su momento, ¿no? Si es sí, la violencia se desarrolla la llamada, como hemos visto, el registro de datos de la persona usuaria, la elaboración diagnóstica de la persona usuaria, ¿no? Estamos hablando de riesgo, vulnerabilidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Considerando vulnerabilidad también aquellas condiciones intrínsecas que le impedirían salir de la violencia que en ese momento está viviendo. Y todo lo que hemos analizado anteriormente. Brindar la atención de la intervención en crisis, esto es muy importante, todo un conjunto de teorías de lo que es intervención en crisis, ¿no? Y bueno, entiendo que esto también se va a desarrollar dentro del programa de capacitación, ¿no? Y finalmente la evaluación de riesgo y la valoración de riesgo para poder posteriormente derivarlo. La valoración de riesgo, ¿no? Se divide en riesgo leve, riesgo moderado, severo. Riesgo leve, se brinda información sobre las medidas de seguridad que debe adoptar, ¿no? Y se deriva a estrategia de acompañamiento, ¿no? Si es riesgo moderado o severo, acciones de gestión de riesgo, una coordinación interinstitucional, ¿no? Y servicios institucionales como la policía, ¿no? Para su atención inmediata. La elaboración de estrategias de afronte, plan de seguridad, brindar información sobre las medidas de seguridad que deben adaptar, ¿no? Para esto es muy importante que utilicemos el plan de seguridad que está dentro de la guía de atención de los centros de emergencia mujer. Ahí hay varios formatos que también nos pueden ser muy útiles al momento de brindar el apoyo sostenido a las personas que se están comunicando con nosotros, ¿no? Se finalizará la llamada, señalar que su demanda ha sido resuelta, las acciones realizadas a favor de la usuaria, ¿no? Percibir la tranquilidad de la persona usuaria, derivación de las fichas de los servicios correspondientes, ¿no? Si es riesgo severo, atención a SAO, ¿no? O a los centros de emergencia mujer o a las jefaturas territoriales, ¿no? Dependiendo en qué zona territorial estamos trabajando. La validación, también la validación de línea 100 y a línea 100 supervisora para la derivación. Y si es riesgo moderado, bueno, se estaba enviando a estrategias de seguimiento, actualmente estamos enviando a línea 100 y también a validación. ¿Sí? Bueno, estas son la bibliografía que he utilizado, el cual recomiendo que también lo puedan ver. Ha sido muy agradable poder revisar toda esta documentación para poderles brindar este taller, esta información. Y pues nada, estoy muy gustoso de poder compartir este conocimiento, esta información y esta experiencia. La verdad que he encontrado entre la línea 100 gente maravillosa, muy proactiva y que siempre están al tanto tanto de los operadores en ese momento como de las usuarias víctimas de violencia, ¿no? Hay todo un conjunto de guías que pueden ser utilizadas. También hay una información acerca del trabajo en telemática, que también es muy importante que lo vayamos desarrollando. Me he basado también en la guía elaborada por la psicóloga Yané Calderón Fernández, ¿no? La supervisora de fin de semana, turno noche, de lunes a viernes, ¿no? Y las adecuadas revisiones, ¿no? También algunas recomendaciones de salud, ¿no? Que son muy importantes que también lo tengamos en cuenta y espero que lo pongamos en práctica, ¿no? Para que de esta manera no sintamos a la larga ese agotamiento o ese cansancio que suele venir después de mucho tiempo de estar trabajando, y esto puede ir en demérito de nuestra salud, en demérito de nuestra familia y, ¿por qué no?, en demérito de las usuarias que hacen uso, valga la redundancia, de la línea 100. Con todo esto, les agradezco mucho y estoy a su servicio cuando ustedes deseen. Muchas gracias y buenas noches, tardes o mañanas. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado, por compartir
su experiencia, por compartir sus conocimientos y muy agradecidas por su dedicación, por su participación. Hasta pronto. Muchas gracias, Farah, muchas gracias. Y bueno, nuevamente agradecer a todo el equipo de Línea 100 y a cada uno de ustedes. Gracias y hasta luego.